Bueno, mira, en esta grabación lo que vengo es a contar un poquito lo que he estado, con lo que he estado jugando estos últimos días, ¿vale? Empiezo un poco y os pongo en contexto. Resulta de que tenía un mini PC que me compré eh, en diciembre por un precio que yo creo que es bastante bueno, 289,99, y que solamente estaba ejecutando Windows 11. ¿Por qué Windows 11? Pues porque estaba haciendo un curso de inteligencia artificial y Big Data y después otro de Power BI que es exclusiva en Windows, entonces pues necesitaba un Windows en casa. Y la verdad que virtualizar un Windows con el NAS pues se comía muchísimos recursos y aunque iba relativamente bien, pues tampoco no lo quería tener en el NAS y que me comiera la mitad de la potencia del NAS. Entonces me compré este mini PC y resulta de que, bueno, pues lo estaba utilizando, es un mini PC que os dejo aquí las características, ya no está a la venta, ¿vale? Y si lo encontráis, lo encontraréis un poquito o bastante más caro. Y como veis, pues bueno, es este exactamente, ¿vale? Es un Core i5 que trae 4 cores y 8 núcleos, como está aquí, 4 cores y 8 hilos. Y aunque aquí diga que viene con Windows 10, pues me parece que se actualizó de manera gratuita Windows 11, ¿vale? 16 gigas de RAM. El mío en este caso tiene 512 gigas de disco duro en NVMe y hay una ventaja, ¿vale? Una ventaja principal. ¿Por qué compré este y no compré otro? Lo primero, por esta razón, ¿vale? Eh, Porque se le podían poner dos discos, ¿vale? Normalmente estos mini PC hay algunos que son demasiado pequeños e incluso no admiten ningún disco y este, en este caso, era totalmente al contrario, admitía dos, ¿vale? Y aparte de Windows, pues tenía con una partición, bueno, no una partición, sino un sistema Synology montado en estos dos discos que le había puesto de portátil y lo arrancaba desde un USB. En la época en la que estaba, que había vendido el Asustor y que todavía no me había llegado el NAS de Synology, ¿no? Entonces, bueno, estuve así con él casi 15 días hasta decidir y recibir el 1621 que estoy usando ahora mismo. Y era una de las razones principales por la que me decanté por este mini PC, aparte por el precio y la potencia, ¿no? Luego, ¿qué más ventajas tiene? Pues mira, la verdad que me sorprendió un poquito. Dos tomas de red, ¿vale? Aparte de todas las conexiones que tiene por delante y por detrás, que sobran puertos, ¿no? Y sobre todo es por esta razón, ¿no? Esta razón que veis aquí de la red de 2,5G. Yo tengo un switch de QNAP que me hace con la red de 2,5 y tengo conectado el Mac Mini mediante un adaptador y este mini PC. En un futuro, pues no sé si le compraré la tarjeta al 1621, ¿vale? Pero bueno, la verdad que para mí es un equipo con unas características sorprendentes, eso sí, ruidoso, ¿vale? Es decir, hace mucho ruido, ¿no? Yo no lo recomiendo para un sitio en el que tenga que estar tranquilo, tanto como que yo lo tenía en el panel lateral donde tenía todos los equipos y al final lo que he hecho ha sido quitarlo y ponerlo debajo de la mesa para que dé un poco menos de ruido, porque sí es verdad que a cualquier mínima tarea el ventilador salta y es un ventilador escandaloso y no se puede cambiar porque estos ventiladores son muy 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 pequeños. Aquí creo que no, aquí ni se ven, ¿vale? Pero son ventiladores de estos planos muy pequeños que son escandalosos, la verdad, y no hay recambios como tú digas, oye, pues mira, le compro un Noctua. Pues no, en este caso no hay Noctua para este diseño, ¿no? No es un diseño normal y corriente. Entonces, pues yo por ese punto es el único punto negativo que le encuentro, el ruido que hace, ¿vale? Por lo demás, pues bueno, un gran equipo con el que vamos a empezar a jugar, ¿no? Bueno, como os digo, ¿vale? Voy a pasar un momentito más para arriba la página, ¿vale? Que tengo de guión. Vale, como os decía, ¿qué es lo que he hecho con este equipo en este caso? Pues bueno, deciros que me animé un poco guiado por un usuario de Mastodon que se llama Chrome. Yo ya lo conocía a él desde la JPO de Madrid hace un huevo de años, porque yo me encargué de la parte de la aplicación de iOS y él se encargó de la parte de la aplicación de Android para estas jornadas de podcasting. Me parece que fueron en el año 2013, o sea que ya llovió un poquito. Y me alegra mucho encontrármelo y mantener el contacto, ¿no? Con él, ¿no? Eh, pues nada, cruzando mensajes y leyendo, él me dijo, oye, estoy empezando a jugar con Proxmox y las máquinas virtuales, sobre todo con Jonas Instant. Y entonces, pues bueno, la verdad que es entretenido y tal. Y viendo que había tanta potencia desaprovechada en este equipo, dije, pues vamos a hacer una cosa, vamos a jugar un poco con él
Probé a instalarlo en uno de los dos discos duros que tenía SSD de 240 GB y la verdad que, bueno, pues me llevé una pequeña sorpresa, ¿vale? Y aquí, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Os voy a enseñar cómo instalar Proxmox. Lo que pasa que en lugar de hacerlo desde el equipo, que ya lo tengo montado y funcionando, yo lo voy a hacer desde una máquina virtual de Synology, pero el procedimiento es el mismo. Bueno, os estaréis preguntando qué es Proxmox. Y en mi caso, deciros que es un sistema operativo que lo que está especializado es en la virtualización de máquinas virtuales, ya está, en la virtualización de otros sistemas operativos. Es muy fácil de crear una máquina virtual, ¿vale? E incluso de hacer la instalación del equipo. Para instalar Proxmox en un equipo o en otra máquina virtual, cosa que no os recomiendo porque máquina virtual normalmente tiene menos recursos, con lo cual, bueno, un equipo, porque al final las máquinas virtuales tú le vas asignando los recursos de tu equipo. Entonces, si lo creas dentro de un Synology, que ya de por sí no son muy potentes, no tienen demasiada RAM, aunque no sé que la hayas ampliado tú, y no tiene mucho sentido. Es más ponerlo en un equipo que sea realmente potente y crear todas las máquinas virtuales que te permita ese equipo, ¿vale? Entonces, bueno. Para empezar con la instalación, desde la misma página de Proxmox, ¿vale? Vemos que Proxmox VE, ¿vale? Le daremos aquí al botón de descarga. Esto nos va a pasar a esta página en la que nos dice que esta es la parte que nos interesa, que descarguemos la versión de Proxmox VE 8.2 ISO. Si le dais al botón de descarga, la descarga directamente. Si le dais al botón de torrent, os descarga un archivo torrent. Y con vuestro programa de torrent favorito, pues lo que hacéis es que simplemente pues, lo ponéis a descargar. Y bueno, luego, ¿qué se hace con esa ISO? Pues bien, la quemáis en una memoria USB, un pendrive de arranque, digámoslo así, como se puede hacer con Balena Etcher, con cualquier software que valga para este tipo, con Rufus o con alguna cosa de esta. Y lo que tenemos que hacer es meterlo en el equipo, configurar la BIOS de tal manera que arranque desde el pendrive y una vez que arranca desde el pendrive, pues simplemente seguir los pasos de instalación. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Como os he dicho, pues directamente del Synology. Entonces me voy a venir aquí, me voy a venir a Virtual Machine Manager, máquina virtual, y le vamos a decir que queremos crear una máquina virtual. Proxmox realmente es un Linux, con lo cual le vamos a decir que vamos a crear esta máquina virtual, ¿vale? O en principio le podríamos dar incluso aquí a otros. Luego vamos a siguiente. ¿Dónde lo vamos a instalar? En mi caso en el volumen 1, que es donde tengo más espacio. El volumen 2 simplemente es un disco duro que tengo para la máquina virtual Ubuntu, esta que veis aquí, que es un SSD, digamos que tengo antiguo, de unos 500 GB y que, bueno, está ahí simplemente para juguetear un poco con él, ¿vale? Al pulsar en siguiente, ¿qué le damos un nombre? Pues le damos el nombre que le queramos dar. En este caso le vamos a dar Proxmox, le vamos a poner Virtual Machine Synology, ¿vale? ¿Cuántos núcleos le vamos a asignar? Pues yo en este caso le voy a asignar 4 o 2, le vamos a hacer 2. En el tutorial lo tenía hecho con 2. ¿Cuántos gigas de memoria? Le vamos a asignar 4 gigas. Aquí nos vamos a encontrar con un problema. Al asignar solamente 2 núcleos o 2 hilos del procesador, es cierto que es muy poco para después levantar máquinas virtuales, pero no pienso darle más porque simplemente es un tutorial, ¿vale? Cuando ya lo tenga instalado y proceda ahora todo el tipo de instalación, todo el proceso de instalación, lo que haré es que os pasaré al que yo tengo montado, ¿vale? Y os haré la muestra desde ahí. Entonces, a partir de ahí, aquí nada más, pulsamos en siguiente. Aquí le vamos a dar un tamaño de 100 GB porque es simplemente una demostración de instalación. Aquí le vamos a decir que tenga la misma red por defecto que tiene el equipo. Y aquí en ISO de arranque, aquí nosotros tenemos que venir a multimedia ISOs en mi caso. Y vamos a coger la ISO de Proxmox, que ya estaba descargada, ¿vale? Inicio automático, sí, y le vamos a decir que el teclado lo ponga en español. A partir de ahí, instalamos. Le decimos que tenga ¿vale? Y que encienda la máquina después de la creación. Es un proceso que tarda muy poquito y en principio lo que tenemos que hacer es que ahora arrancará, ¿vale? La creará y arrancará porque así se lo hemos configurado. Vale, una vez que ya está arrancando la máquina virtual, una vez que ya veamos aquí que está encendida, si nosotros la pulsamos nos da la opción de conectar. Si nos vamos a la opción de conectar, como veis, lo que es un proceso de un instalador. Primer paso,
¿qué nos encontramos? Pues bueno, elegir la versión que queramos. En este caso, yo voy a elegir la versión que tiene interfaz gráfica, ¿vale? Podemos bajar y decir que la terminal o la terminal con consola o tal. En principio, os recomiendo que cojáis las que tienen interfaz gráfica, porque Proxmox después es muy visual, ya lo veréis. Pulsamos en intro, ¿vale? Empezará y en esta pantalla, al final de todo, a vosotros, si lo instaláis en un equipo, os va a salir una IP, ¿vale? Apuntaros esa IP, porque yo he tenido problemas después cuando he intentado darle una IP en mi router distinta a la que me salía, ¿vale? Entonces, bueno, como veis aquí ha cogido la 197 en este caso, ¿vale? Entonces, más que nada para que la tengáis, porque después hay que configurarle una IP al equipo, ¿vale? Vale. Siguiente pantalla de configuración, el acuerdo de aceptación del acuerdo de la licencia final del usuario, ¿vale? Aceptamos porque no nos queda otra. Aquí el disco, ¿vale? Simplemente como le hemos dicho que está en la máquina virtual y que el disco es de 100 GB, pues si solamente tengo un disco me va a salir solamente uno, como veis, no me deja tener una opción de elegir otro. Pulsamos en siguiente. Aquí, país España. Aquí le vamos a poner Europa, Madrid y que el teclado que esté en español. Pulsamos en siguiente. Aquí la contraseña, por favor, una contraseña súper segura. Y un email, poner el vuestro, ¿vale? Yo voy a poner uno cualquiera. Y pulsamos en siguiente. Vale, aquí, ¿qué más? Aquí nos permite elegir la tarjeta de red. En este caso nosotros hemos configurado la E1000 con la máquina virtual y no nos saldrá otra. Si tuviéramos, como tenía por ejemplo el mini PC que os he enseñado, que tiene dos, aquí podréis elegir entre las dos. Vale, aquí le vamos a dar un nombre al equipo. Aquí simplemente vamos a elegir un nombre. Pues le vamos a dar aquí que sea Proxmox Virtual Machine de Synology. Y aquí, como veis, la IP. Si esta dirección la queremos cambiar, nos puede dar alguna historia. El DNS a mí me coge el de AdGuard, pero en principio yo lo que haría que sería que pondría el de Google, que suele dar menos problemas, sobre todo para saber que funciona. Si a lo mejor le ponemos el DNS de AdGuard o de nuestro bloqueador de publicidad, puede ser que a lo mejor no nos conecta a Internet. Entonces pulsamos en siguiente. Vale, esto es proxy Proxmox punto, no guión. Vale, aquí nos sale un resumen de la instalación. Pulsamos, aquí nos dice que está chequeado el botón para que se reinicie de manera automática una vez que proceda la instalación del equipo, del Proxmox en sí, ¿vale? Y en principio simplemente pulsaremos en install y empezará el proceso solo. ¿Vale? Esto llevará un tiempo. Llevará un tiempo porque llevará un periodo de unos entre 3 y 5 minutos dependiendo un poco los recursos de tu equipo, ¿vale? En este caso le hemos dado dos núcleos, con lo cual tardaremos un poquito. Bueno, aquí estamos esperando que llegue al 100%, ¿vale? Y más que nada porque sale una pantalla antes del reinicio, una pantalla que está solamente se muestra durante unos 3 segundos, es la que nos dice cómo vamos a acceder, ¿vale? A nuestra consola, digamos, de administración. Y es simplemente a través de la IP elegida, dos puntos y el puerto 80006. De todas maneras, ahora lo veremos cuando lo muestre en la pantalla. Y con esto, digamos que pasaríamos a la interfaz gráfica y en un primer acceso donde hay algunas modificaciones que tenemos que hacer. Y bueno, ahora os lo explico un poco, ¿vale? Como veis, ya está el 99%, simplemente está haciendo ya que el disco sea booteable por el sistema. Lo hace de manera automática, es decir, una vez que retiremos el pendrive ya ha configurado la BIOS para que arranque desde el disco en lugar desde el USB. Y la verdad que es sorprendente. Funciona, es una cosa que funciona bastante bien, ¿vale? Pero bueno, está muy conseguido y se hace de una manera, digamos, rapidita. Como veis, este paso demora un poco más. Vale, ya llega al 100% y como veis, aquí me dice que para acceder tendría que llegar a esta dirección y a este puerto, ¿vale? Y el sistema se va a reiniciar. Vale, aquí nos dice que quitemos tal, ¿vale? Y aquí, como veis, empieza. Esto hay que dejarlo porque esto es de manera automática. ¿Vale? Aquí se pone a cargar. Y esto es un Linux realmente, o sea, no hay ninguna pega. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a la IP.
Al ir a la dirección donde lo hemos configurado, como es una dirección HTTPS con una IP local, ¿vale? En principio nos va a decir cómo nos pasa con el NAS, ¿vale? Que la conexión no es privada simplemente porque no tenemos el certificado creado. Entonces, para acceder la primera vez, le damos a mostrar detalle, visitar sitio web, le decimos que queremos visitar el sitio web y nos manda a esta configuración, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que poner? Bueno, pues en primer lugar, yo aquí lo que suelo hacer es ponerlo en español. Y ahora poner el nombre de usuario, en este caso el usuario es root siempre y la contraseña la que hayamos elegido en el paso anterior. Y hacemos clic en login. Vale. Aquí, como veis, primera sorpresa que nos encontramos, ¿vale? Es simplemente que está en el repositorio de versión de empresa, versión enterprise, ¿vale? Entonces nos dice que no tenemos una suscripción válida, no es ningún problema. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a coger un script que tenemos por aquí y que os dejaré en las notas, ¿vale? Y vamos a hacer con un simple script todo este paso para que no haya ningún tipo de problemas con esto, ¿vale? Antes se hacía de otra manera, ¿vale? Había que entrar en un repositorio, tocar una configuración, ahora se hace de manera automática. ¿Cómo ejecutamos este script? Pues bueno, como veis, esta es la interfaz. Nos venimos, seleccionamos nuestro Proxmox aquí, nos venimos a consola y esto nos pasa a una ventana de terminal. Y aquí simplemente pegaremos el script que os dejaré aquí. ¿Qué hace este script? Configura todo para eliminar la parte de Enterprise y dejarlo en una parte, digamos, de usuario y que no tenga, que podamos actualizar el sistema porque no depende de los repositorios de empresa. Entonces pulsamos en intro, esto nos va a pasar una configuración, ¿vale? Aquí, oye, queremos hacer el script de postinstalación, pues le decimos, marcamos la Y, le damos a enter. Y ahora vamos a ir haciendo una serie de pasos. Aquí nos dice, oye, ¿quieres instalar las fuentes correctas de Proxmox VE? Pues claro que sí. ¿Cómo nos movemos por este menú? Con tabulador y con espacio. Tabulador para movernos por los campos y espacios para aceptar. Entonces pulsamos en espacio, pasamos a OK, pulsamos en espacio. Aquí, ¿qué nos dice? ¿Desactivamos el repositorio de Enterprise? Por supuesto que sí. Tabulador, espacio. Habilitamos el repositorio de no suscripción, correcto. O sea que tabulador y espacio. ¿Instalamos este paquete correcto? Pues sí. ¿Deshabilitamos el PV-Test, el repositorio PV-Test? Pues sí, lo deshabilitamos. ¿Y el mensaje de suscripción? Pues también, ¿vale? Y aquí lo que nos da son un poco de las gracias, gracias por usar este script y tal. Pulsamos en OK y esto es simplemente, oye, si tienes un nodo, simplemente como tengo yo, pues que si quieres deshabilitar la alta disponibilidad. En principio le decimos que sí y pulsamos en OK. ¿Vale? Aquí ahora se pone sigue instalando y una vez que ejecute todo el script, ¿vale? Nos dice que si queremos actualizar, con lo cual aquí pulsamos en tabulador y espacio y ahora se pone a actualizarlo y una vez que lo actualice lo va a reiniciar de manera automática, ¿vale? Y habremos acabado todo este proceso y ya ese cartel ya no saldrá más. Entonces, bueno, la verdad que está bastante bien. Yo no tengo ningún tipo de problemas para ello. Deciros que, bueno, procedimiento que por favor, fijaos, ¿no? Que pide paciencia. Aún así, no es un procedimiento demasiado largo. Así que, bueno, vamos a esperar. Y mientras, pues después ejecutaremos la magia de internet, le pegaremos un corte al vídeo y volveremos cuando haya acabado. Simplemente, mira, no tenemos ni que esperar. Aquí nos dice, oye, ¿lo reiniciamos? Pues por supuesto que sí. Aquí pulsamos en tabulador y le damos a OK. ¿Vale? Con lo cual ya está reiniciando y en principio ahora perderá la conexión y se reiniciará el equipo. Aquí, como veis, aquí abajo se pone a hacer las cosas, dice apagado masivo de contenedores y máquinas virtuales, ¿vale? En principio no hay nada instalado, con lo cual, pues bueno, no es un poco así, no, es una tontería, ¿no? Si nos venimos aquí, pues simplemente vemos en ejecución. Si nos venimos aquí, bueno, vemos que ya está esto cargando y si yo no me equivoco, pues si le damos a actualizar nos dirá si está cargando o no, si ya se ha reiniciado o no. De momento no nos sale la ventana de login, por lo que todavía no ha reiniciado el sistema.
Vale, una vez que ya hemos hecho el login, veis que aquí ya nos van saliendo cositas. Vamos a instalar nuestra primera máquina virtual. Mirad, hay una vista que sí os quería enseñar, que es la vista resumen, ¿vale? Aquí nos muestra el estado de todo nuestro equipo en sí. Aquí nos dice, pues bueno, la CPU que tiene nuestro equipo. Ahora vais a ver una pequeña diferencia. Aquí te dice que tenemos dos, porque le asignamos dos núcleos, dos hilos en la máquina virtual. Y la memoria que le hayamos asignado. Aquí tiene 4 GB de RAM y el sistema asignado instalado pues consume casi 1 GB y se va al 20 y tantos por ciento, ¿vale? Como veis aquí dice que tiene 2 CPU. Ahora veréis cuando vayamos al otro lado, al otro equipo, cómo como el otro equipo tiene tiene mucho más rendimiento, ¿vale? Tiene más capacidad y más rendimiento. Y bueno, ¿qué es lo que yo tengo instalado para mí? Pues mira, como decía antes, el equipo solamente se utilizaba para Windows 11. ¿Qué es lo que he hecho? Pues he instalado una máquina virtual de Home Assistant OS, ¿vale? Que trae supervisor y todas las movidas que digamos que te evitas haciéndolo con Docker o con cualquier tipo de otra instalación. Y así, además, es muy fácil de instalar, ahora lo veréis. Y bueno, pues para mí ha sido una completa sorpresa. ¿Por qué? Porque yo tengo muy poquita domótica, la verdad. Tengo 4 bombillas inteligentes, un enchufe inteligente con el termoeléctrico y tengo un sensor mini L2 que Jacobo desde aquí, un saludo para él, pero me va a matar porque sigo sin ponerlo. Y bueno, la verdad que nada, tengo un pincho Zigbee de eso, porque me dijeron que el Zigbee era maravilloso y tal. Ah, y bueno, y perdona, un sensor de sonos de esto de bolitas, de sensor de presencia, ¿vale? Que lo tengo y lo tengo configurado, pero no tengo ninguna función añadida, simplemente que me notifique cuando detecte movimiento para hacer algunas pruebas, sobre todo de avisar a un bot de Telegram. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues la verdad es que de una manera sorprendente. ¿Y sorprendente por qué? Porque es muy fácil. Voy a copiar en este lado una dirección, ¿vale? Perdonadme que la cojo por aquí. Estoy en el iPad, ¿vale? Y la voy a pegar aquí. Esta dirección os la dejaré. Y mirad, esta dirección lo que hace es que mediante scripts, ¿vale? Nos instala todos los pasos para una máquina virtual. En principio la prueba la vamos a hacer como tengo en el artículo del blog, con Home Assistant, ¿vale? Con Home Assistant OS. Esto si yo le pincho aquí, me abre simplemente que copie este comando, ¿vale? Y como veis aquí, hay unos recursos mínimos que vienen por defecto. Aquí, como veis, fijaos, dos núcleos de CPU, 32 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. Nosotros la máquina virtual la hemos creado con dos núcleos y con 4 GB de RAM. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que lo va a instalar, pero no lo va a ejecutar porque no tiene recursos. Entonces, procederemos a la instalación para que veáis qué fácil es. Y cuando lo tenga instalado, simplemente me voy a pasar al otro equipo donde está instalado y tengo más recursos, ¿vale? Entonces, para instalarlo, como ya digo, copiamos este script, nos venimos aquí al Proxmox y al igual que hemos hecho antes, Proxmox, consola, y aquí le pegamos este script. Pulsamos en intro y como veis pasa a este pequeño, digamos, script de instalación en el que te dice esto creará una nueva máquina de Home Assistant, una nueva máquina virtual de Home Assistant OS. ¿Procedemos? Sí, pulsamos espacio para confirmarlo. Y aquí le dice, ¿usamos los ajustes por defecto? Pues claro que sí. Pulsamos otra vez barra espaciadora y ya se pone a instalar. Aquí, como veis, le asigno una dirección MAC, ahora le va a asignar una IP, aquí está haciendo la instalación de la máquina virtual en un formato de disco que lo que hace es que simplemente ocupa el tamaño que va cogiendo, ¿vale? No tiene espacio reservado, sino que va cogiendo espacio a demanda. Y una vez que haya acabado, vamos a ver que aquí, ¿vale? Se va a aparecer un número o una máquina virtual con el nombre de la máquina virtual. Y ya estaría, digamos, para esa máquina virtual se arranca sola y podríamos acceder. Como os digo, aquí no va a funcionar porque esta máquina ya pide los recursos que yo le he puesto totales a la máquina virtual. Como veis, mira, aquí está ya la máquina número 100.
Aquí está diciendo que está creando la máquina virtual. Y una vez que acabe, como veis ya ha cambiado de nombre, ¿vale? Ya dice que es un Home Assistant OS, la versión tal. Y ahora está iniciándolo. Ya está instalado. O sea, es decir, le he pegado un script, he pulsado 2 veces la barra espaciadora y ya tengo una máquina virtual con Home Assistant. Si yo me vengo ahora aquí a Home Assistant y me vengo a una consola, aquí vais a ver cómo se intenta iniciar, pero es que no hay recursos. O sea, realmente no hay recursos. Entonces, bueno, es complicado de que se ejecutara aquí. ¿Vale? Cuando he estado haciendo el tutorial, he estado viendo por qué no se podía ejecutar esta máquina. Y es simplemente porque, oye, es que si le asigno los mismos recursos que al total del Proxmox, se come esos recursos. Con lo cual, vamos a pasar a mi máquina, que la tengo aquí. Y aquí, como veis, igual, root, la contraseña. ¿Vale? Y aquí veis que aquí tengo ya algo más. Aquí tengo un Ubuntu que he montado, el Home Assistant y como veis una máquina con Windows 10, una máquina virtual con Windows 10. ¿Por qué Windows 10? Porque tenía una licencia. No es que tengo una licencia que uso con este tipo de máquinas virtuales cuando me hace falta. Y entonces, pues, ¿para qué voy a instalar Windows 11 si no tengo licencia y piratearlo cuando en el Windows 10 pues tengo esa licencia, ¿no? Entonces, pues bueno, fijaos, si yo pulso en Home Assistant OS, aquí, bueno, como veis, esto es una cosa que íbamos a ver, perdonadme, que me había adelantado. Os dije que luego os mostraría las características del equipo, ¿no? Aquí veis que aquí hay 8 CPU en lugar de 2. Hay también 16 GB de RAM en lugar de 4. Y hay un disco de 100 GB para todo esto, aunque realmente el disco es de 512 GB, ¿vale? Entonces, pues bueno, y aquí, pues bueno, te está diciendo lo que hay, los recursos que está ocupando. Y la verdad que, bueno, fijaos, ¿eh? Con 3 máquinas virtuales, 4 GB para la máquina de Windows 10, 2 GB para la máquina de Home Assistant, 1 GB para la máquina de Ubuntu y lo que use Proxmox, realmente todavía sobra RAM como para jugar. ¿Dónde me encuentro más dificultades? Que donde se puede jugar más si tenemos un ordenador muy potente. Si montamos un Core i5 de última generación, por ejemplo, tenemos 14 cores y 20 hilos, con lo cual podemos montar más máquinas virtuales. Pues aquí tengo un problema, y es que si yo le tengo asignado 4 cores a la máquina de Windows, 2 a la máquina de Home Assistant y 1 a la máquina de Ubuntu, y tengo 8 cores en total, pues no me permite jugar mucho más. Pero sí es verdad que fijaos, donde había un equipo antes que solamente ejecutaba un sistema operativo, ahora mismo está ejecutando 3. Y todos a la vez. Entonces, me voy a venir aquí y vamos a abrir el Home Assistant. Bueno, si pulsamos en Home Assistant y le damos a consola, evidentemente nos sale lo que es la consola de la línea de comando cuando ya está instalado Home Assistant. Y es un Home Assistant que está totalmente operativo. Es decir, yo tengo aquí, pues bueno, 4 chorradas, como ya os digo, 4 chorradas realmente. Tengo puesto una tarjeta de electricidad que lo que está haciendo, que está con el termoeléctrico coordinada para que cuando los precios de la luz sea cara, el termo está desenchufado, no coja corriente y solamente coja corriente en los periodos llanos o valles, ¿vale? Aquí tengo la aspiradora, tengo las bombillas que os he comentado, ¿vale? Las 4 bombillas inteligentes y un Cherry que tengo puesto en el salón. Y después tengo otros 2 paneles. Un panel multimedia donde tengo el NAS, el altavoz Sonos y la tele. Y la impresora, que ahora mismo está desconectada, por eso no muestra nada. Y fijaos, algo que no tiene nada que ver con automatismo ni nada. Simplemente sabéis que me encanta la Fórmula 1, pues tengo un panel en Home Assistant para la Fórmula 1. ¿Qué muestra este panel? Configurado a mi gusto. Pues lo que queda para la siguiente carrera, 9 días, estoy deseando. El próximo circuito, ¿vale? Que viene y los resultados de los grandes premios anteriores. Aquí vienen las fechas y las horas locales a las que empiezan los grandes premios. La clasificación individual, quién ganó, tal. Y aquí último, la clasificación por equipo. ¿Tiene algo que ver con las automatizaciones? No, pero es que Home Assistant se utiliza para muchísimas cosas más que simplemente automatizaciones, hogar, historia y tal, ¿vale? Hasta aquí lo que os quería enseñar. La verdad que, como veis, en 2 clics se instala una máquina virtual
Y eso sí, no podemos hacerlo con un NAS de Synology. No es un NAS que esté preparado para virtualizar porque no tiene recursos y el procesador, pues quieras o no, blandito. ¿Lo podríamos montar? Podríamos montarlo. ¿Funcionará? Bueno, tenemos que asignar muchísimos recursos. No, es más para un equipo independiente que para un NAS. Lo que pasa es que no tenía manera de enseñaros cómo se hace la configuración si no lo hacía así, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Nos veremos en un próximo vídeo y en el que, bueno, os enseñaré un poco cómo he configurado el almacenamiento de este Proxmos para que esté, digamos, esté mediante Samba se conecte al NAS y las copias de seguridad las vuelque ahí. Por si acaso tenemos algún disgusto o tal, o como yo hice, ¿no? Que simplemente pasé del disco de 240 SSD al disco de 512 NVMe que lleva el equipo. Y todo esto lo hice simplemente haciendo una copia de seguridad de la primera instalación que estaba en el SSD y luego levanté esa copia de seguridad en el disco NVMe y no perdí absolutamente nada. Es decir, se quedó todo tal y como estaba. Y hace una imagen espejo y todo funciona, ¿vale? Y luego, pues os enseñaré un poco a programarlo y que sea periódico, al igual que hacemos con Hyper Backup y con todo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, hasta luego.